Este es el abuelo que, sin dinero, lo tuvo todo. Caminaba por el corredor de su antigua casa, con la calma de quien ha vivido demasiado, como para dejarse apurar por el tiempo. Sus pasos lentos resonaban en la madera gastada, y cada sonido parecía abrir una puerta hacia un recuerdo lejano. Aunque su cuerpo mostraba los estragos de la edad, su mirada conservaba una serenidad inquebrantable, una luz interior que ni los años ni las dificultades habían logrado apagar. A menudo, quienes lo observaban desde afuera no entendían cómo podía vivir con tan poco. Sus pertenencias eran escasas, casi simbólicas, pero su presencia estaba llena de una riqueza insondable. Era como si guardara un secreto que lo hacía caminar con el corazón ligero, sin cargas innecesarias, y aunque muchos no comprendían su esencia, sabían que había algo distinto en él, algo que lo hacía especial. En su vida, el dinero siempre había sido un visitante fugaz, nunca un acompañante constante. Pero aún así, o quizás por eso mismo, parecía haber aprendido a mirar la vida desde un ángulo que pocos dominaban. Y desde ese ángulo, él afirmaba con convicción que no había necesitado riquezas materiales para sentirse pleno. Esa frase, repetida en silencio durante décadas, aún esperaba ser entendida por quienes lo rodeaban. En las tardes tranquilas, el abuelo se sentaba en su vieja mecedora de madera, justo frente a la ventana, donde entraba una luz cálida y tenue. Desde allí, observaba el mundo con la paciencia de quien ha dejado atrás la urgencia y ha abrazado la profundidad de las cosas simples. Su rostro arrugado guardaba historias que nunca buscó ostentar. Cada línea era el testimonio de un sacrificio, de una lucha, de una decisión tomada desde el corazón. Y aún así, jamás permitió que la dureza de la vida lo volviera frío o desconfiado. Su capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano convertía su existencia en un refugio para quienes buscaban consuelo. Aunque no tuvo grandes posesiones, tuvo algo mucho más valioso: en tiempo. Tiempo para observar, para aprender, para amar sin reservas. Y era esa forma de vivir la que hacía que su presencia transmitiera una calma inexplicable, una sensación de abundancia que no se sostenía en objetos, sino en una riqueza invisible que solo él comprendía de verdad. El abuelo nació en un pequeño pueblo, donde la pobreza era una visitante frecuente. Las casas estaban hechas de madera débil, los caminos eran de tierra, y los inviernos se sentían demasiado largos. Su niñez estuvo marcada por el trabajo desde muy temprano, recogiendo leña, ayudando a su madre y llevando agua desde el río. Dormía en un colchón delgado, improvisado sobre tablas viejas, y su techo tenía más agujeros que estrellas visibles en la noche. Pero incluso con tan poco, recuerda esa etapa con una sonrisa que solo quien ha sido verdaderamente feliz puede comprender. Ahí aprendió que la unión familiar era un refugio más cálido que cualquier chimenea, y que una comida sencilla compartida con amor podía convertirse en un banquete. Mientras otros soñaban con tener más, él aprendía a valorar lo que ya tenía. Descubrió que la alegría no depende de la cantidad, sino de la forma en que se mira la vida. Esa visión lo acompañaría para siempre. A los 15 años tomó su primer trabajo formal, en cuidar un huerto que no era suyo. Pasaba horas bajo el sol, regando, limpiando, sembrando y observando cómo cada brote nacía con fragilidad. Le pagaban con comida en verduras frescas, frutas y pan. No había salario en efectivo. Y aunque para muchos eso parecería injusto, para él fue una escuela. Allí aprendió a tener paciencia, a comprender que todo lo valioso requiere esfuerzo, y que las cosas no crecen solo por deseo, sino por dedicación constante. El huerto no solo le ofrecía alimento, también le enseñaba que lo sembrado con amor florece incluso en los terrenos más complicados. Ese trabajo marcó su vida con una verdad silenciosa, que la abundancia no siempre está en lo que recibes, sino en lo que aprendes mientras das. Años más tarde, el abuelo conoció a la mujer que se convertiría en su compañera de vida.
Se enamoraron en un tiempo donde ninguno tenía estabilidad ni recursos, pero sí un deseo profundo de caminar juntos. Construyeron su vida desde cero, sin lujos, sin certezas, sin promesas materiales. Compartieron días buenos y otros que los pusieron a prueba, pero en cada uno de ellos fortalecieron un lazo que nada podía romper. Descubrieron que el amor verdadero se sostiene en lo que se tiene, sino en lo que se da, y ellos se lo dieron todo el uno al otro. Ese amor se convirtió en el pilar de su existencia, en la brújula que lo guiaría incluso en los días más oscuros. Con el tiempo, una enfermedad inesperada entró a su hogar. No había ahorros para tratamientos costosos, ni acceso a grandes hospitales. La desesperación tocó la puerta más de una vez, pero él nunca la dejó entrar por completo. La enfermedad hizo que la pobreza se sintiera más pesada, pero también reveló la verdadera fortaleza de su familia. Aprendieron a apoyarse, a cuidarse, a sostenerse incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. En medio del dolor, el abuelo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que podían comprar, sino en el amor que los unía. Ese amor los mantuvo de pie cuando todo parecía perdido. Y aunque la enfermedad dejó cicatrices, también dejó una enseñanza que nunca olvidó. Con los años, el abuelo vio a sus hijos crecer, formar sus propios hogares, superar dificultades y levantar sus propios sueños. Él los observaba con orgullo silencioso, sabiendo que su mayor herencia no serían bienes materiales, sino los valores que había sembrado en ellos. Les enseñó que lo construido con amor perdura más que cualquier edificio, que la bondad genera frutos, incluso cuando parece inútil, y que el corazón se enriquece cada vez que uno decide compartir en vez de guardar. Su riqueza se medía en abrazos, en recuerdos, en enseñanzas que sus hijos y nietos llevarían siempre consigo. Ya anciano, con las manos marcadas por el tiempo y la experiencia, el abuelo se sentaba a contemplar la vida que había construido. No tenía cuentas bancarias que mostrar, ni propiedades que presumir, pero tenía algo que pocos alcanzan, en un hogar donde siempre era bienvenido, una familia que lo respetaba, una vida llena de significado y memorias que valían más que cualquier fortuna. Su historia era la prueba viviente de que la abundancia no siempre es visible, pero sí profundamente real. El día terminaba con un atardecer dorado y la imagen del abuelo permanecía firme, serena y plena. Su vida, simple desde afuera, era inmensa por dentro. Había vivido con poco, pero nunca le faltó lo esencial. Y aunque aún guardaba una verdad más profunda, sabía que el momento de revelarla llegaría pronto. Su historia no había terminado. Apenas estaba por mostrarse lo más importante. Si quieres saber cómo continúa esta historia y descubrir el último secreto del abuelo, no te pierdas la segunda parte. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te la pierdas. Gracias por acompañarnos. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol iluminaban la fachada envejecida de su casa, el abuelo ya estaba despierto. Se encontraba sentado en su mecedora, como si hubiese pasado la noche entera, reflexionando en silencio. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro arrugado, y una leve sonrisa descansaba sobre sus labios. Quien lo observara desde lejos podría pensar que era simplemente un anciano disfrutando el amanecer. Pero no era así. En su interior, sabía que había llegado el momento de compartir la enseñanza más valiosa que había descubierto en toda su vida. A su alrededor, el tiempo parecía avanzar lentamente, como si el universo le concediera unos minutos adicionales para transmitir una verdad que muy pocos estaban preparados para escuchar. La calma de la escena no era casualidad, era el resultado de toda una vida, aprendiendo a valorar lo esencial, a darle sentido a lo pequeño, a encontrar tesoros donde otros solo veían carencias. Ese amanecer no anunciaba un día más, anunciaba una revelación. A lo largo de los años,
Muchos se habían preguntado cómo aquel hombre, sin grandes bienes materiales, había logrado construir un hogar lleno de armonía y amor. Algunos lo atribuían a la suerte, otros a su carácter tranquilo, pero nadie conocía la verdadera razón. El abuelo sabía que la vida no le había dado comodidades, pero sí oportunidades para aprender. Cada pérdida, cada sacrificio, cada decisión difícil, lo había llevado a comprender que el valor de la existencia no se encontraba en lo que se podía comprar, sino en lo que se podía entregar. Ese día, al recordar su historia, comprendía que había llegado el momento de revelar el secreto que lo acompañó durante todos esos años. Una verdad tan simple y al mismo tiempo tan poderosa que pocos lograban verla en medio de las preocupaciones cotidianas. Una verdad que había sido su guía en los momentos de oscuridad y su luz en los días de incertidumbre. Y esa verdad comenzaba con una idea: que lo más valioso de la vida no tiene precio. Su primera gran inversión fue el tiempo. El abuelo había aprendido desde joven que el tiempo es el recurso más limitado y, sin embargo, el que más se desperdicia. Mientras muchos corrían detrás del dinero, él decidió correr detrás de momentos. Invirtió tiempo en estar con su familia, en escuchar historias que otros ignoraban, en compartir silencios que fortalecían vínculos, en construir memorias que ningún huracán podría borrar. Recordaba con nostalgia las tardes donde jugaba con sus hijos, aunque estuviera cansado del trabajo. Las noches donde se sentaba a ver las estrellas con su esposa, incluso en los días difíciles donde apenas había comida en la mesa. Aquellos momentos no tenían valor en billetes, pero eran infinitamente más ricos. Cada risa compartida, cada abrazo sincero, cada consejo dado con paciencia, se fue acumulando como un tesoro invisible. Con el paso de los años, volvió a mirar esas memorias con gratitud. Había aprendido que el tiempo entregado con amor regresa en forma de compañía, respeto y cariño. Y eso era algo que ningún trabajo bien pagado podía garantizar. Su verdadera riqueza estaba guardada en los recuerdos de quienes lo amaban. Su segunda inversión fueron las personas. El abuelo era el tipo de hombre que, aún sin tener recursos materiales, siempre encontraba la manera de ayudar. Prestaba sus manos para cargar un peso ajeno, sus oídos para escuchar un problema, sus palabras para consolar un alma afligida. La vida lo llevó a entender que invertir en las personas era invertir en la humanidad misma. Era ese tipo de persona que siempre estaba presente cuando alguien lo necesitaba, incluso si eso implicaba sacrificar su propio descanso o compartir lo poco que tenía. No esperaba nada a cambio, pero la vida tiene una forma curiosa de devolver lo que se da. Con el tiempo, las personas a las que ayudó se convirtieron en amigos, en familia extendida, en parte de su historia. Esa generosidad desinteresada le abrió puertas que nunca hubiera imaginado. Personas que valoraron su bondad lo apoyaron en momentos de necesidad, le brindaron compañía en su vejez y le demostraron que lo sembrado con amor jamás se pierde. Comprendió que la riqueza no consiste en acumular cosas, sino en unir corazones. Y él había unido más corazones de los que podía contar. Su comunidad era su verdadero patrimonio. La tercera inversión del abuelo fue en su propia paz interior. Con los años, descubrió que llevar rencores era como cargar piedras invisibles que, con el tiempo, terminan destruyendo el alma. Así que decidió soltar el enojo, soltar la envidia, soltar la necesidad de compararse. Perdonó a quienes lo hirieron, no porque lo merecieran, sino porque él merecía vivir sin ese peso. Nunca envidió las riquezas ajenas, ni lamentó lo que no tenía. Se negaba a permitir que la amargura lo consumiera. Su visión de la paz no se basaba en tener una vida perfecta, sino en aceptar con serenidad la vida que le tocó vivir, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Esa paz interior lo acompañó en cada etapa, incluso en los momentos donde otros se rendían. Fue su refugio, su escudo, su manera de mantenerse firme
en medio de las tormentas. Y así entendió que la paz es un lujo que no se compra en ninguna tienda, pero que sí se puede construir con paciencia, aceptación y perdón. Era su fortaleza más grande. Su cuarta inversión, y quizás la más poderosa de todas, fue la gratitud. El abuelo aprendió a agradecer, incluso cuando la vida parecía injusta. Cada día, al despertar, encontraba una razón para decir gracias. A veces era por el sol que entraba por la ventana, otras por el simple hecho de poder respirar. Con el tiempo, este simple hábito transformó por completo su manera de ver el mundo. A pesar de vivir con lo indispensable, observaba la belleza en lo pequeño G, en el aroma del café por la mañana, en el sonido del viento entre los árboles, en un plato de comida compartido con la familia. Cada experiencia, por humilde que fuera, se convertía en un regalo. Esa gratitud constante lo salvó de caer en la desesperación en los tiempos difíciles, lo ayudó a mantener la esperanza y le permitió ver abundancia donde otros solo veían carencias. Para él, la vida no era perfecta, pero siempre era suficiente. Y esa aceptación, esa capacidad de valorar lo que ya tenía, se convirtió en una de sus mayores riquezas. Con el paso del tiempo, quienes lo observaban finalmente comprendieron que aquel hombre no era pobre en absoluto. Tenía una riqueza que no aparecía en los libros contables, una que no se podía medir en dinero, una riqueza hecha de memorias imborrables, de vínculos profundos, de valores sólidos y de un amor incondicional. La vida le había enseñado una lección fundamental, que adquirir dinero no garantiza la felicidad, pero construir relaciones, sembrar bondad y cultivar un corazón agradecido, sí lo hace. Su legado no estaba hecho de posesiones materiales, sino de personas que lo querían genuinamente, que lo respetaban profundamente y que lo recordarían con cariño por el impacto que tuvo en sus vidas. El abuelo se convirtió en un ejemplo viviente de lo que realmente importa, de aquello que permanece cuando todo lo material inevitablemente desaparece. Su historia era un recordatorio silencioso pero poderoso de que la verdadera grandeza se encuentra en lo simple. Ya en su vejez, el abuelo miraba su vida con un orgullo silencioso y profundo. No había logrado acumular grandes fortunas, pero sí había conquistado grandes corazones. No dejó mansiones de ladrillo y cemento, pero dejó enseñanzas que construirían vidas. Su historia se convertía en una prueba irrefutable de que quien necesita poco para ser feliz, tiene más espacio para disfrutarlo todo. Su felicidad no dependía de lo que podía comprar, sino de lo que ya era. Comprendió que la vida, en su infinita sabiduría, le había dado exactamente lo que necesitaban personas a las que amar y que lo amaran de vuelta. Momentos preciosos que recordar y una paz interior que no tenía precio. Su vida era la demostración de que la verdadera abundancia no está en tener más, sino en necesitar menos. Al caer la tarde, el abuelo permaneció unos minutos en silencio, observando el horizonte. Aquella calma que lo rodeaba era el reflejo de toda una vida bien vivida. Su historia no fue perfecta, pero sí profunda. No tuvo abundancia material, pero sí una riqueza emocional que muchos con todo el dinero del mundo envidiarían. Dejó una lección que resonaría en las generaciones futuras. Aunque la vida te da más cuando tú aprendes a necesitar menos. Y así, con una serenidad digna de un hombre que lo entendió todo, cerró los ojos por un instante, sabiendo que su legado no cabía en un baúl, sino que seguiría vivo en cada corazón que tocó, sin necesidad de una sola moneda. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha inspirado, compártela y suscríbete para más contenido que alimenta el alma.